Hoy vamos a leer Hechos capítulo 9, del versículo 23 al 31. Pero el 31 lo vamos a tomar como el texto principal de la prédica. Dice Saulo, un poquito más arriba del 23, Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: es verdaderamente el Hijo de Dios. Y todos los que oían quedaban asombrados. ¿No es este el hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se hacían y se preguntaban: ¿no llegó aquí para arrestarnos y llevarnos encarcelados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo. Pero a Saulo se le informó acerca del complot, de manera que durante la noche algunos creyentes lo bajaron en un canasto grande por la abertura que había en la muralla de la ciudad. Y el 26 dice, cuando Saulo llegó, y lo sacaron, ¿verdad? Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo, ¿sí? No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Le tenían miedo a Pablo. Claro, con ese testimonio que él tenía, cualquiera le tiene miedo, ¿verdad? El 27 dice, y entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. O sea, en todas partes querían matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y luego lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. Y el 31, la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, por toda Galilea, por toda Samaria, y se fortalecía. Y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo crecía en número y se fortalecía. Amén. 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 Entonces, hermanos, viendo esto, la prédica de hoy tiene por nombre Viviendo bajo el temor del Señor. Como lo dice el versículo 31, ¿verdad? La iglesia vivía en el temor del Señor. Ahora fíjense, hermano. Aquí nosotros vamos a hablar de temor, ¿verdad? Vamos a hablar de temor. ¿Y qué es temor? Mire, el temor tiene varias connotaciones, varios significados, ¿no? Cuando nosotros hablamos de temor, se está refiriendo, varios sinónimos, ¿verdad? Se está refiriendo a miedo, se está refiriendo a fobia, se está refiriendo a pánico, se está refiriendo a espanto, a horror, ¿sí? Alarma, desasosiego, cuidado, susto, cerote, quindamio. Esos son los sinónimos de temor. Y todo eso es miedo, todo eso es temor, ¿sí? Todo eso es susto. Oye, estoy asustado. Y fíjese, nosotros vamos a utilizar aquí dos términos, vamos a utilizar tanto el término hebreo como el término griego para saber a qué temor nos vamos a referir hoy, ¿sí? Si es el temor
si es el temor de nuestra humanidad, el temor humano, y vamos a hablar acerca del temor de Dios. ¿Sí? Y bueno, fíjese, el concepto de temor, ¿sí? ¿Qué es temor? Mire, cuando usted tiene temor, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene o usted sospecha algo malo, usted no sospecha algo bueno cuando usted tiene temor, ¿verdad? Tengo temor que todo me va a salir bien, ¿no? Usted, cuando tiene temor, usted de una vez oye malo, oye algo malo, ¿sí? Y entonces, esa sospecha de algo malo, o que pueda haber un efecto perjudicial, nocivo, negativo para usted, entonces eso lo pone en alerta. Y ese ponerse a usted en esa parte de alerta, usted se pone alerta para evitar que ese peligro, ese temor. Eso lo lleva usted a estar con cuidado. Y ese estar con cuidado a usted lo lleva o evitar eso o huir, como decían algo antes, huyamos hacia la izquierda o a la derecha. ¿Ustedes saben cuál es? Así es. Pero ese es el temor humano. Ese es el temor humano. No nos escapamos, hermanos, de eso. Cuando nosotros somos estudiantes, que vamos a presentar un parcial y necesitamos pasarlo, empieza el miedo, empieza la angustia, empieza el temor, ¿verdad? ¿Sí? Cuando abrimos la nevera y no vemos nada, empieza el miedo. ¿Y ahora qué doy, verdad? Cuando somos comerciantes y no tenemos venta, empieza el temor, ¿sí? Oye, ¿con qué pago a los empleados? ¿Y con qué esto? ¿Y con qué aquello? ¿Sí? ¿Sí? Cuando soy profesional, oye, me llega un caso feo, oye, ¿cómo le entro? ¿Ah? Empieza temor. O sea que estamos rodeados de temor humano. Y cuando nosotros tenemos temor, pues biológicamente entonces empieza nuestra adrenalina, nuestra dopamina, ¿sí? Una serie de neuroreceptores a escaparse a la sangre, al torrente sanguíneo, y empezamos con taquicardia, con sudoración, con concentración, intranquilidad, calores, diarrea y insomnio. ¿Sí? No nos concentramos, ¿verdad? Ese es el temor humano. Y a ese temor humano, fíjense, a ese temor humano nosotros le vamos a dar, fíjate, la palabra temor la vamos a sacar nosotros del hebreo y del griego. En hebreo tiene dos significados y en griego también tiene otro significado, ¿sí? En el hebreo, temor, vamos a referirnos a dos. Al temor, que en hebreo se llama pavor, con B pequeña, pavor, como el himno nacional. Tembló de pavor, ¿verdad? Hay una estrofa que tembló de miedo, ¿sí? Cuando escribió cuando se escribió ese himno nacional se refirió ahí que estaba asustado porque en ese entonces se estaba combatiendo, estaban en batalla y entonces tembló de pavor, ¿verdad? Bueno, ese hebreo de pavor es el miedo normal, el nervio humano. Oye, me vienen persiguiendo unos malandros, a correr, compadre, ¿sí? A correr. Entonces la adrenalina me hace que mi corazón, ¿sí?, lata más rápido para que llegue más sangre a los músculos y yo emprenda la carrera. Ese es el temor humano, el temor hebreo, pavor. Y en griego ese temor se llama phobos. De ahí viene el nombre de fobia. Entonces, es el temor humano del griego phobos, que es fobia, y del hebreo pavor, ¿sí? Ese es el normal. Ese es el que tenemos cada uno de nosotros, porque somos humanos, estamos acá y experimentamos en diversas situaciones. Ahora, el temor al cual se va a referir, se está refiriendo la palabra de Dios en base al temor que la iglesia tenía. Temor, ¿sí?, es el temor que significa gira, y de yo, y a con acento en la gira. Y ese es el temor al cual nosotros tenemos que poner atención. El natural no, porque es algo natural, nace con uno, no lo podemos controlar. Pero el otro, el gira, es dado
por Dios. Amén. Bueno, y entonces fíjate, ese temor yira en el hebreo es el temor santo a Dios. Ese es el temor santo a Dios. Y ese es el temor que el Señor busca de parte de nosotros. No es ese temor, no es que cuando nosotros oigamos, no, el temor a Dios está, no sé, entonces con un desasosiego. Yo me acuerdo que cuando se predicaba, ¿no? Cuando mi papá predicaba, ¿no? Claro, es verdad, cuando mi papá predicaba, le decía, no era muy sutil que digamos que estaba comenzando, y mire, hay que convertirlos porque se van a ir para el infierno. Bueno, mentira no es. Ese temor de irse al infierno, ¿sí? Así, lo tenemos cuando no tenemos el temor reverente a Dios. ¿Sí? O sea, el temor gira, con acento en la A. A ese es el que vamos a hacer referencia acá. Entonces dejamos atrás el temor griego, el phabo, y el temor hebreo, paus. ¿Sí? Bueno, y el temor gira significa tener respeto por, es el temor santo, es el temor que proviene de Dios. Y ese temor que proviene de Dios te va a capacitar para que tú seas reverente. ¿Ustedes han oído la palabra reverencia? Siempre la oímos en la palabra de Dios. Y bueno, fíjense, reverencia tiene una serie de connotaciones, tiene una serie de sinónimos que son iguales, ¿sí? Cualquiera es igual, ¿sí? Ahora, temor de Dios y reverencia es que usted lo honra, usted le respeta, usted le aprecia, usted le ensalza, usted tiene una estima muy alta por él. Usted tiene una estima, pero usted tiene una estima más alta todavía, ¿sí? Usted tiene un gran respeto, eso es reverencia. Mira todo lo que significa reverencia. Usted es obediente, y por ahí va también el mensaje. La obediencia, cuando usted tiene reverencia, Dios anda buscando que usted tenga un temor de Él para que usted lo obedezca. Amén. ¿Sí? Y entonces, además, esa reverencia lleva a que usted lo reconoce como su juez y como su creador. Amén. Mire todo el significado que tiene el temor gira. Y no es el temor, ay, te estoy asustando, no. Ese temor viene cuando está el pecado, para el pecador. ¿Sí? Entonces, fíjense, dicho todo esto, entonces este temor reverente, de respeto, de acatamiento, de obedecer, de honrarlo, nos lleva a reconocer que la voluntad de Dios, su majestad, santidad y poder. Amén. ¿Sí? Entonces, y a la vez lleva a que la persona, cuando le obedece, cuando nace de nuevo, cuando hay un nuevo nacimiento y le obedece, sea ese temor agradable al Señor, ¿sí? Porque el Señor no quiere que usted se la viva con miedo, que no se la viva con miedo, ¿sí? Se la vive con miedo los que todavía están en pecado, los que no conocen al Señor. Viven en un total desasosiego. Y hay una palabrita, hay un virus que se llama ahorita estrés. ¡Wow! Que cómo sube la presión arterial, cómo da anginas, cómo da infarto, cómo te ayuda a que tú vayas a sufrir del Alzheimer, de enfermedad cerebrovascular y se te vuelven los riñones. Y intentos suicidas. ¿Cómo se están viendo? Por ese virus que se llama estrés, que lleva al temor, pavor, y al temor, phobos. Pero el Señor quiere en esta mañana, ¿sí? Por eso la prédica de esta mañana se llama Viviendo bajo el temor del Señor de Dios. ¿Ah? Y fíjese cómo dice Proverbio. Mire, nos vamos a dar un paseo hoy por Proverbio, porque cómo habla de bonito Proverbio
¿Qué consejo tiene la palabra de Dios acerca del temor? Y vamos a utilizar Proverbios capítulo 8, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: el temor del Eterno es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Dice la palabra de Dios. ¿Sí? El temor reverencial, el temor que viene de Dios, ¿sí?, que produce en ti fruto del Espíritu. Y ya por Gálatas 5 ya sabemos cuáles son esos frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, ¿verdad? Bondad, amabilidad, fidelidad, humildad y dominio propio, paciencia, dominio propio. Amén. El temor a Dios no debe ser motivado por el miedo, como ya dijimos, sino por el amor a Dios. Debe ser reverente. Y ya sabemos todo lo que encierra la palabra reverencia. Para que nos llevemos una sola palabra de reverencia: obediencia. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Obediente. Ahora, si vivo en pecado, tengo que tener miedo a Dios. Tengo el temor humano y tengo el temor al Dios santo. ¿Sí? En Deuteronomio 13, capítulo 13, versículo 4, dice así: mire, ustedes deben abandonar únicamente, ustedes deben adorar únicamente a su Dios, y solo a Él deben obedecerlo y serles fieles. Y solamente y primero a Él. Y usted se acuerda cuando Pedro le dijo al Sanedrín: no, nosotros primero obedecemos a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Y en esa reverencia usted tiene un amor, una estima alta. Usted tiene una estima alta, pero usted aún la tiene que tener más alta todavía. Y eso es reverencia. Estima alta, un gran, pero gran respeto. Y esa estima alta y ese gran respeto te lleva a obediencia. Obediencia. Yo no quiero sacrificio, sino que lo que yo pido es obediencia, dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Fíjese, en el Salmo 33:8, fíjese lo que dice: habitantes de toda la tierra, honren a Dios, habitantes del mundo entero, muéstrenle reverencia, muéstrenle obediencia. Amén. ¿Sí? Y fíjense, ahora, ¿qué piensa el Señor? ¿Qué piensa el Señor del hombre? Fíjense, en Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 8, fíjense lo que piensa el Señor de nosotros. Y de nuestro temor, fíjense. Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 18. Yo lo voy a leer por esta versión que está un poquito más coloquial, más entendible. Dice así: el 10, nadie es justo. La palabra justo en sinónimo quiere decir que usted es recto, que usted es firme, que usted es imparcial, que usted es honrado, que usted es honesto y que usted es decente. Todo eso significa la palabra justo. Vaya que qué pesada es esa palabra, ¿verdad? Wow, qué connotación, qué significado. Nadie es justo. Nadie entiende nada. No entendemos nada porque el temor a Dios te da sabiduría para usted poder entender, para usted confrontar diversas situaciones. Nadie entiende nada, ni siquiera busca, ni quiere buscar a Dios. No entiende nada porque no quiere buscar a Dios. El 12 dice, todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie, quiere hacer lo bueno. El 13 dice, solo dicen cosas malas, porque tienen un corazón malo, mienten, hablan con amargura, y además de eso, maldicen a la gente. El 15 dice,
fácilmente se enojan y matan a cualquiera. No solamente matar físicamente, sino odiar. Odiar es matar también, desde el punto de vista espiritual, ¿no? ¿Sí? El 16 dice, a donde quiera que van, todo lo destruyen. A donde quieran que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. El 17 dice, no saben vivir en paz. Y el 18 dice, ni respetan a Dios, no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Porque si no lo obedecen, no lo respetan. ¿Sí? No lo respetan. Entonces fíjense cómo es tan contundente este capítulo de Romanos, capítulo de Romanos 3, del 10 al 8. Da una radiografía de cómo es el hombre, cómo es el ser humano. Fíjense, en los años 70 y 80, en Europa, ¿sí? en lo que era Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Canadá, había un activista, ¿no? Ateo, que se llamaba Hawking, que él inclusive colocaba en los buses, después lo vimos, colocaba en letreros, en vallas publicitarias, porque era un tipo adinerado, y él decía que ¿por qué? Si Dios no existía, ¿por qué nosotros le íbamos a tener temor? Sino nosotros teníamos que disfrutar de la vida. ¿Ah? Entonces teníamos que más disfrutar de la vida que tenerle ese temor reverencial a Dios, ¿no? Y como Dios no existe, ¿por qué tú le vas a tener? Probablemente Dios no existe. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar? Si Dios no existe, ¿por qué me voy a preocupar? Tienes que disfrutar de la vida. Tienes que disfrutar de la vida. Fíjate, ayer estaba viendo en televisión española una marcha que se hizo del orgullo ayer, impresionante en España. Impresionante. Entonces ahí te demuestran que no hay temor, no hay ese temor de ira, no hay ese temor ira, porque no hay obediencia a Dios. Y eso lo obedece el Señor. No es que uno lo va a exacrar, sino que uno más bien le llama a eso, mira, eso no le gusta al Señor. ¿Sí? Porque una cosa es usted no se va a burlar, pero usted le llama la atención con la palabra de Dios, más nada. Eso es lo que hay que hacer. Y fíjense, para el mundo Dios es un problema, para el mundo Dios estorba, Dios es un problema, Dios incomoda, Dios entorpece, ¿sí? Dios entorpece nuestro camino. Ahora, un Dios santo no permitirá que su vida sea cómoda si usted está en el pecado. ¿Y por qué la gente esta que es mala y esto, y progresa y eso? Bueno, eso lo hará por corto tiempo. Pero ustedes ya saben el rumbo espiritual que va a tener esa persona, ¿verdad? Esa persona, ¿no? El pecado hará que usted no tenga temor reverencial a Dios. Y eso es lo que sucede ahorita. No hay temor reverencial, temor gira, ¿sí? a Dios, porque el pecado está allí. El pecado te ensombrece, el pecado no te deja ver. ¿Sí? Ahora, ¿por qué debemos tener ese temor gira? ¿Sí? Ese temor reverente, ese temor obediente, obediencia a Dios. Bueno, fíjese lo que dice Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Todo el que quiere ser sabio, ¿por dónde debemos empezar? Debe empezar por obedecer a Dios. ¿Sí? Debemos empezar a obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Todo el que quiere ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Proverbios 9:10 dice, todo el que quiera ser sabio
que comience por obedecer a Dios, o sea, debe tener de alta estima, debe tener reverencia a Dios para conocer al Dios Santo. Y Él le dará inteligencia. Otro proverbio, dijimos que nos íbamos a pasear por proverbios, dice Proverbios 16:6, dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, con el temor al Señor el hombre se aparta del mal. Con el temor gira, ¿sí? El hombre se aparta del pecado, porque eso es un temor que viene de Dios, eso no es un temor humano, eso es un temor dado por Dios. Cuando nace de nuevo y el Espíritu Santo te sella, el Espíritu Santo te da ese temor y ese convencimiento. Amén. Amén. Proverbios capítulo 3, versículos 6 al 8. Fíjense lo que dice: toma en cuenta al Señor en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. El 7 dice: no te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Y el 8 dice: así te mantendrás sano desde el punto de vista físico y desde el punto de vista espiritual y fuerte. Acuérdense que somos templo vivo del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Ahora fíjense, qué beneficio en nuestra vida tiene ese temor gira, ese temor reverente, ¿sí? ese temor de obediencia. Fíjense. Mire, Proverbios capítulo 14, del versículo 26 al 27 dice: el que obedece a Dios ya tiene un poderoso protector para él y para tus hijos. El que obedece a Dios ya tiene un poderoso protector para él y para tus hijos. Proverbios capítulo 14, versículo 26 al 27. El 27 dice: el que obedece a Dios tiene larga vida y ha escapado de la muerte. Y el 30 dice: el sabio domina su enojo, el tonto no controla su violencia. Y a veces por no tener ese dominio propio, a veces por no tener ese control, a veces por no tener sabiduría, a veces como nos empastamos, a veces como nos caemos feo, se nos sale el barrio a veces, ¿Ve? Entonces fíjese cómo es de poderoso tener ese temor reverente, esa sabiduría, para usted no meterse en problemas y usted salir airoso de los problemas. ¿Sí? El Salmo, fíjense lo que dice el Salmo 145, versículo 19. Tú, dice el Señor, atiendes los ruegos de los que te honran, les das lo que necesitan y los pones a salvo. O sea que para que el Señor pueda oír nuestras oraciones, ¿sí? nosotros tenemos que estar en reverencia, en obediencia. Amén. ¿Sí? ¿Sí? Para tener línea directa ya, para no tener este cable coaxial, sino ya inalámbrico. Salmo 34:7. ¿Qué dice el Salmo 34:7? Dios envía a su ángel para que salve del peligro a todos los que lo obedecen, los que lo honran, los que tienen reverencia, los que lo respetan. Amén. Proverbios 19:23. El temor del Señor conduce a la vida. Mire, y fíjese, la reverencia solar de 5 miligramos o de 10 miligramos le va a dar a usted un sueño tranquilo. Mire lo que dice: el temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita problemas. Entonces usted no va a tener necesidad de estar... Oye, pero mire, yo no entiendo cómo muchas veces hay hermanos
oye, que tienen que tomar esto y aquello, porque si no, no pueden estar tranquilos. Oye, pero ¿qué pasa ahí? Hay algo que hay ahí que yo no sé que está mal, Porque no puede ser, si usted es un hijo de Dios, si usted cumple con ese temor gira, ¿sí? Es obediente, usted se la viva con pánico. Usted que tenga que tomar ansiolíticos para poder estar viendo. ¿Sí? Entonces, la reverencio Solan de 10 miligramos le va a dar a usted un sueño tranquilo y le va a evitar a usted trastornos, ¿sí? Hipertensión, diabetes, que le crece el corazón y todas esas cosas. ¿Sí? Proverbios capítulo 10, versículo del 27 al 28. Quien obedece al Señor vivirá muchos años, tanto aquí y no digamos allá. ¿Sí? Tendrá larga vida, pero el malvado no vivirá mucho tiempo, dice la palabra de Dios. ¿Sí? A los justos les espera la felicidad, a los malvados la ruina. Y ese malvado está en que no tiene un temor reverencial, en un temor, en obediencia, en respeto a Dios. Y fíjese, el versículo 9, el versículo 29 de Proverbios 19 dice: Dios cuida de los buenos, pero destruye a los malvados. Fíjese, el temor de Dios es tenerlo en cuenta en todo y para todo lo que hagamos, pensamiento, lo que hablamos, cómo nosotros vivimos, ¿sí? Y cómo nosotros nos comportamos. Porque usted es una fiel, como dice usted, oye, usted es un fiel embajador en la calle de cómo usted es en la casa. Si usted es en la casa es un bochinchero, si usted es en la casa es un altanero, si usted en la casa es como es, usted en la calle lo va a hacer igual. Usted está hablando de cómo es en su casa. Así es la palabra de Dios, ¿sí? Así, usted con el testimonio habla. Si usted tiene ese temor gira, de obediencia, de respeto, de alta estima, amén. Ok. Fíjese, segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 9 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo del 9 al 10. Esta versión dice así, mire, ya vamos a terminar, hermano. Por eso tratamos de obedecerlo, por eso tratamos de obedecerlo, ya sea en esta vida o en la otra. Porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo y Él va a decidir si merecemos que nos premien o nos castiguen. Otro temor es cuando, oye hermano, oye, no me hable de Apocalipsis, hermano. Oye hermano, me da cosas, mire, ahí se cosas muy feas. Oye, usted sabe que tanta gente que va a morir por hambre, que va a salir un caballo así, negro, rojo, amarillo, que va a haber hambruna, que va a haber esto, que no, mejor no me hable de eso. Ese es un temor patológico. Porque si usted es un hijo de Dios, usted tiene que leer eso, porque ya debe darse cuenta. Usted no va a pasar por eso, hermano. ¿Por qué usted se va a poner? No vas a pasar por eso. Dios es tan bueno y tan bondadoso que te va a dar un regalo para que tú no veas eso. Si no te has muerto y si estás vivo, no vas a ver eso. No, pero entonces hay hasta pánico por esas cosas. No, hermano, a mí no me da el Apocalipsis. No, sape gato, hermano. ¿Qué va? No. Ese es un temor patológico. Ese temor no viene de Dios. Fíjese, el temor de Dios también desarrolla valentía. Una valentía espiritual. Y fíjese, en el Salmo 27, versículo 1 al 3, dice: el Señor es
Es muy bonito este salmo. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Amén. Fíjese lo bonito. ¿Eh? Hay una canción que empieza así. Ustedes saben cuál es, ¿verdad? ¿No saben? Con ese Salmo 27. Miren, fíjese, hablando de esa valentía, y fíjese, cuando el pueblo de Israel estaba en guerra con sus vecinos, ¿sí? En Deuteronomio capítulo 20, versículos del 3 al 8, Moisés, cuando llamaba al pueblo de Israel, ¿sí? Le decía a Moisés, mire pueblo de Israel, vamos a combatir el día de mañana con este pueblo amonista de esto, o sea, pueblo que Dios les decía, vayan porque yo les voy a dar el triunfo. Y todavía Dios diciéndole, vayan, y yo les voy a dar el triunfo, todavía tenían sus dudas y todavía tenían miedo. Y así somos nosotros. Todavía Dios nos habla y todavía Él dice, yo no te voy a desamparar, y todavía no tiene miedo. ¿No? Fíjese, entonces Moisés, alertando a las tropas israelitas que iban a combatir, le decía esto, mire, escuchen, dijo Moisés, oído presto, ¿sí? Oído, oigan, para que no pase por aquí y salga por aquí, sino que se quede aquí, ¿sí? Hoy van a pelear contra sus enemigos, pero no tengan miedo, no tengan temor. Tenían ese temor, pavor del hebreo, y tenían el temor griego, phobos, ¿sí? Pero no tenían el temor yira, que es el que nos conviene. El temor yira, que es el temor que el Señor quiere que nosotros nos llevemos hoy, ¿sí? El temor que para reverenciarle, para estimarle, tenerle de alta estima, para obedecerlo, para respetarlo, ¿sí? Entonces fíjense, no tengan miedo, hagan a un lado la cobardía, sean valientes, Dios peleará por nosotros y nos dará la victoria. Bueno, y con todo eso se miraban y decían, y ya sabía él, y si alguno tiene miedo, si alguno de los que va a ir a combatir tiene miedo, es mejor que regrese ahora mismo a su casa para que no contamine de miedo a los demás. Y a veces nos dice el Señor, bueno, a veces el Señor dice, ¿por qué vamos a tener temor? Si yo tengo el control, yo sé los tiempos, yo sé el día, yo sé cuándo te voy a dar la curación, yo tengo todo bajo el control. No creas tú que porque ves esto así, que porque ves esto aquí, que porque ves allá, yo te he abandonado. Él tiene el control de todo, dice la palabra. Entonces, ¿qué había en estos israelitas que estaban en cobardía, que tenían miedo? ¿Sí? No había fe, no había valor, no había ese temor yira. Porque si hay ese temor yira, la obediencia trae confianza, trae paz, trae el dominio propio, el controlarse y la confianza. Sí, el Señor nos va a dar la victoria. Y fíjese, hermano, ya para terminar, y lo que el Señor quiere, como ya les dije, que no es miedo el que usted le va a tener al Señor, no, eso es un miedo patológico, ese miedo no viene del Señor. El Señor nos dice obediencia, respétenme y ustedes tendrán de mí todas esas bendiciones que están en la palabra y tendrán la vida eterna. Eclesiastés
Oh, Eclesiastés. ¿Sí? Eclesiastés 12. Capítulo 12, versículo del 13 al 14. Ahí va esta dinamita, fíjense, dice así. Puedo, el 12, el 13, capítulo 13, versículos 13 y 14. Puedo terminar este libro diciendo, o sea, la conclusión. Podemos terminar de la conclusión de este mensaje. ¿Cómo se llama este mensaje? Viviendo bajo el temor del Señor, ¿verdad? Dice así: puedo terminar este libro diciendo que ya todo está dicho, ya todo lo dije, ¿sí? Espíritu Santo, gracias. Todo lo que debemos hacer, que es alabar a Dios y obedecer al Señor. Amén. Amén. ¿Qué más voy a decirle, hermano? ¿Ah? ¿Qué más voy a decirle? Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué usted tiene que obedecer a Dios? ¿Por qué tenemos que tener ese temor yira? Ese temor en hebreo que es yira, que es reverencia, autoestima, respeto y obediencia. ¿Por qué? Ahí viene esto, agárrate. Un día nos llamará a cuenta por todo lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo. Tanto lo bueno como lo malo. Aunque creamos que nadie nos dio a hacerlo. Pero ahí tiene, Dios Padre dice que Él tiene los ojos del Señor están viendo lo que hace lo bueno y más lo que hace lo malo. ¿Ah? ¿Sí? Y está ahí el ojo del Señor. Esta mañana estaba oyendo yo unas noticias ahí y fíjate, hablando de otro temor, hasta miedo para conducir hay temor, miedo para conducir vehículos. Ese temor, desde el punto de vista médico, se llama amosofobia. Y ese es el temor de usted conducir vehículos. Amosofobia. Y de cada 10, por cada 10 hay 4 que tienen amosofobia de conducir. O bien sea porque tuvieron una experiencia en un accidente automovilístico y esto, o tienen poca experiencia al manejar. Pero existe hasta eso. Así como existe claustrofobia, así como existe esto, miedo a cualquier cosa, pues a las arañas, miedo al mar, miedo a los precipicios, miedo a todas esas cosas, pues a culebras, a todas esas cosas, pues es un temor natural. Pero de lo que queremos que se lleve hoy es el temor gira, el temor de reverencia, el temor de obediencia a Dios, el temor que produce vida, el temor que produce bendición, el temor que produce transformación. Amén. Amén. Y fíjese, yo voy a cerrarle con esto, el Señor me lo puso, claro, uno oye situaciones y entonces dice uno, concha. Y en estos días le dije a mi esposa, léemelo, y yo lo leía, ¿no? El Salmo 37, el Salmo 37, 7, 8 y 9, ¿no? Dice el Señor, quédate quieto en presencia del Señor y espera con paciencia. Espere con paciencia, ¿sí? No se salga de su cabal. Y espere con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera. No se inquiete por políticos que prosperen, ¿sí? Amén. Ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira, no pierda los estribos, ten dominio propio, que eso solo te trae daño, pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Amén. Amén. Bueno.